El aire en aquella suite presidencial de un hotel neoyorquino en 1981 no solo era pesado, sino que cargaba con el aroma acre de la desesperación silenciosa y el perfume rancio de las decisiones irrevocables que se pudren bajo la alfombra del éxito. Ramón Bautista Ortega, el hombre que una nación entera adoraba bajo el apodo casi infantil de Palito, se encontraba frente a un ventanal inmenso que devoraba la silueta de Manhattan. Pero sus ojos no veían los rascacielos ni las luces de neón que prometían la inmortalidad. Solo veía el abismo. El silencio de la habitación era tan denso que podía cortarse con la misma frialdad con la que se firman las sentencias de quiebra, interrumpido apenas por el tic-tac rítmico de un reloj de pared que parecía martillar sobre sus sienes, recordándole que cada segundo que pasaba, su fortuna se evaporaba en el aire gélido de una crisis financiera que no entendía de ídolos. El olor metálico del aire acondicionado se mezclaba con el sudor frío que perlaba su frente mientras repasaba mentalmente los números rojos, las deudas acumuladas por haber traído a Frank Sinatra a la Argentina y el colapso de un peso que lo condenaba al exilio. En su interior, una tormenta de angustia existencial lo despojaba de la máscara del rey, dejando al descubierto a un hombre aterrado, un náufrago de su propia ambición que sentía como los cimientos de su imperio, construidos con canciones alegres y películas de color pastel, se desmoronaban ante la indiferencia de un mercado global que no conocía la piedad. Para comprender la magnitud de este terror absoluto, es imperativo descender a las profundidades de un pasado teñido por el polvo y la carencia en Lules, Tucumán, donde la infancia de Ramón no fue una ronda de juegos, sino un campo de batalla por la supervivencia más elemental. Los cañaverales infinitos, con su olor a azúcar quemada y tierra seca, fueron los testigos mudos de una orfandad emocional prematura cuando su madre abandonó el hogar, dejando una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar y que sembró en su alma una necesidad patológica de ser amado por las multitudes. La pobreza en aquel entonces no era una metáfora. Era el frío calando en los huesos durante las madrugadas vendiendo periódicos. Era el silencio de un padre que cargaba con la derrota en los hombros y la mirada perdida en la nada. Estos traumas fundacionales esculpieron una personalidad de hierro, una determinación casi feroz por escapar de la mediocridad y la oscuridad del anonimato, transformando cada humillación de la niñez en el combustible necesario para conquistar una capital que, al principio, lo miró con el desprecio reservado para los provincianos sin destino. Aquel joven que lustraba zapatos y dormía en pensiones de mala muerte llevaba consigo el peso de una genealogía de dolor que solo podría ser redimida a través del resplandor cegador de los focos y el estruendo de los aplausos masivos. El camino hacia la gloria fue una carrera desenfrenada donde la astucia superó al talento y la disciplina derrotó al azar, culminando en la explosión mediática del Club del Clan, un fenómeno que transformó a Palito en una marca registrada antes de que él mismo pudiera procesar su propia identidad. Cuando finalmente el éxito estalló como una supernova y sus canciones empezaron a sonar en cada radio, desde las villas miserias hasta los barrios más aristocráticos, el mundo pareció rendirse a sus pies con una devoción casi religiosa. Por causa de ese nivel de detalamiento que tracemos, que yo sé que usted valora historias reales. Si usted llegó hasta aquí, usted es un espectador diferenciado y yo lo desafío. Nuestra meta es de un inscrito por cada 50 visualizacoes. Si este contenido le entregó valor, inscríbase ahora para fortalecer nuestra comunidad y también pida la inscripción en me gusta para quien esté asistiendo, porque su apoyo es lo que señala al algoritmo de YouTube que esta investigación profunda merece ser impulsada y compartida con más personas. Quien pueda apoyar al canal aún más financieramente con un super thanks, estará ayudando directamente a la producción de estos guiones extensos y detallados. Y quien no pueda, simplemente comente qué fue lo que más le sorprendió hasta ahora. Pido que vean hasta el final porque la última revelación lo dejará impactado. Esta victoria monumental fue el bálsamo que curó momentáneamente las humillaciones de Tucumán. Pero también fue el inicio de una era de secretos y sombras donde el rey del optimismo escondía una soledad infranqueable tras los muros de sus mansiones, lidiando con una industria que lo devoraba mientras él intentaba comprar su propia libertad con discos de oro. La ascensión fue vertiginosa y pronto Palito Ortega no solo era un cantante, sino un magnate que controlaba los hilos de una producción cinematográfica incesante, donde cada película era un monumento a su propio ego y una herramienta para cimentar su poder político y social. Sin embargo, nadie veía las grietas en el palacio, las disputas amargas por los porcentajes de ganancias, la presión asfixiante de un entorno que exigía siempre más y la crisis de identidad de un hombre que se sentía un impostor en su propio trono. La riqueza trajo consigo un aislamiento dorado, una desconexión con la realidad de un país que empezaba a sangrar bajo dictaduras y violencia, mientras él seguía filmando comedias blancas que parecían ocurrir en un planeta distinto.
Sus relaciones con el poder eran peligrosas y su ambición de grandeza lo llevó a organizar el Show de Sinatra, un movimiento que pretendía ser su consagración mundial pero que terminó siendo el prólogo de su ruina financiera y emocional, demostrando que incluso el ídolo más brillante podía ser consumido por el sol de su propia soberbia. El desastre financiero que sobrevino tras la visita de Frank Sinatra a Buenos Aires no fue solo un golpe al bolsillo de Ramón Ortega, sino una demolición sistemática de su seguridad ontológica, un terremoto que agrietó la imagen de invulnerabilidad que él mismo había esculpido con tanto celo. El dólar, esa moneda que en Argentina siempre ha tenido un comportamiento caprichoso y cruel, saltó por los aires de la noche a la mañana, transformando el contrato de Sinatra en una losa de mármol que amenazaba con sepultar a Palito bajo una deuda de dimensiones astronómicas. La atmósfera de sus oficinas, antes bulliciosa y vibrante de éxitos, se tornó en un mausoleo de llamadas telefónicas tensas y documentos legales que olían a tinta fresca de desesperación. El rey se veía obligado a vender sus propiedades, a liquidar activos y a enfrentar la mirada inquisidora de socios que, ante el aroma del fracaso, huían como ratas de un barco que se hunde. Fue en este escenario de cenizas económicas donde Ortega tomó la decisión del exilio, una partida hacia Miami que la prensa oficial presentó como un movimiento estratégico de carrera internacional, pero que en realidad era una huida hacia adelante, un intento desesperado de salvar lo poco que quedaba de su patrimonio y su cordura en las costas de la Florida, donde nadie lo llamaría rey y donde tendría que aprender a ser un soldado de la industria nuevamente. El Miami de los años 80, con su luz blanca y cegadora y su aroma protector solar y dinero nuevo, recibió a un Palito Ortega que cargaba con una melancolía que no encajaba con el paisaje de palmeras y neons. En su residencia de Coconut Grove, el silencio era absoluto, una calma que resultaba violenta para un hombre acostumbrado al rugido de los estadios. Allí, lejos de los focos que lo habían iluminado durante 2 décadas, Ramón se sumergió en una disciplina de trabajo monacal, produciendo para otros, negociando espacios en cadenas hispanas y guardando secretos sobre su verdadera situación financiera que solo Evangelina Salazar conocía en su totalidad. Detrás de las puertas cerradas de su hogar estadounidense, se libraba una batalla contra la depresión y el sentimiento de irrelevancia. Palito veía cómo la música evolucionaba hacia ritmos que no comprendía y cómo su estilo de galán pulcro quedaba anclado en un pasado que el mundo parecía querer olvidar. Esta etapa de exilio dorado estuvo marcada por la construcción de una nueva red de poder, una diplomacia del entretenimiento donde Ortega utilizaba su caballerosidad para ganar favores de figuras influyentes, mientras en sus adentros seguía rumiando el trauma de la traición económica de su propio país, jurándose a sí mismo que regresaría no solo para recuperar su dinero, sino para reclamar su lugar en la historia grande de la política y la cultura nacional. El regreso a la Argentina en los años 90 no fue el de un cantante melódico, sino el de un hombre de Estado con ambiciones de hierro que buscaba la gobernación de su Tucumán natal como un acto de redención poética y personal. Su paso por la política fue una danza macabra con el poder real, un descenso a los pozos sépticos de la burocracia y la corrupción que terminaron por marchitar lo poco que quedaba de su ingenuidad artística. Palito descubrió que el aplauso del votante es mucho más tóxico que el del fanático, y que la lealtad en los pasillos de la Casa de Gobierno provincial tenía un precio que a veces no se pagaba con billetes, sino con pedazos de integridad. Durante su gestión, los rumores de pactos oscuros y la presión de los sindicatos cañeros lo envolvieron en una nube de estrés que empezó a corroer su salud física. El rey estaba envejeciendo frente a los ojos de un pueblo que le exigía milagros que ninguna canción podía realizar, enfrentándose a huelgas, deudas públicas y el odio visceral de oponentes que veían en el aún intruso de Hollywood jugando a ser caudillo. Esta etapa política, marcada por una seriedad casi fúnebre, fue el precio devastador que Ortega pagó por su deseo de control absoluto, dejando su imagen pública fracturada y su espíritu agotado por una lucha que lo alejó definitivamente de la felicidad sencilla que alguna vez prometió en sus letras de juventud. El retiro final de la arena política no fue el preludio de una jubilación apacible, sino el comienzo de un lento y melancólico descenso hacia un aislamiento que ni siquiera su inmensa fortuna podía mitigar, marcando una etapa donde el silencio de su mansión en Luján se volvió tan pesado como el estruendo de los estadios que alguna vez lo aclamaron. Ramón Ortega, con la salud quebrantada por el estrés de las gestiones gubernamentales y las cicatrices invisibles de un poder que lo terminó desgastando, se refugió en la quietud del campo bonaerense, un entorno de pasto húmedo y aire frío donde el olor a tierra mojada reemplazó al humo de los sets de filmación. Fue en este periodo de reclusión donde ocurrió el capítulo más asombroso y humano de su vida, el rescate de Charly García, un acto de mecenazgo y redención que llevó a Palito a convertir su propia residencia en una clínica de rehabilitación privada. Durante meses,
Ortega observó la decadencia física y psíquica del genio del rock, lidiando con los gritos del síndrome de abstinencia y la fragilidad de una mente brillante que se apagaba. Este proceso, aunque heroico, devoró las últimas reservas de energía de Palito, obligándolo a confrontar su propia mortalidad a través del espejo de un amigo que se desintegraba, recordándole que el dinero y el éxito son herramientas inútiles frente a la erosión del tiempo y la mente humana. En la actualidad, la vida de Palito Ortega es un mosaico de soledades curadas y una nostalgia que se palpa en el aire de su estudio, donde el brillo de los discos de oro colgados en las paredes parece palidecer ante la realidad de una vejez que lo ha vuelto una figura casi espectral en el panorama cultural moderno. Los problemas de salud, con intervenciones cardíacas que lo han dejado con una sensación de fragilidad constante, lo han recluido en un círculo íntimo extremadamente cerrado, donde las visitas son escasas y el escrutinio de la prensa es evitado con una paranoia casi mística. Detrás de las puertas de su refugio, Ramón lucha contra el olvido de una industria que ya no habla su lenguaje, sintiendo dolor de ver cómo sus contemporáneos desaparecen uno a uno, dejándolo como el último centinela de una era dorada que ya nadie sabe cómo interpretar. Sus días transcurren entre el recuerdo de las carencias en Tucumán y la opulencia de un presente que se siente vacío, un hombre que lo conquistó todo para descubrir que el precio de brillar demasiado pronto fue una soledad devastadora en el invierno de su vida, donde la gloria es apenas un eco distante que ya no logra calentar el frío de sus huesos. Pocos canales mergullan tan fundo na alma dos artistas. Se voce quer que continuemos facendo documentarios exhaustivos como este, sua inscricao é o que manteme este projeto vivo. La vida de estas estrellas es una lección sobre la fugacidad de la gloria y el costo oculto de la seguridad financiera, pero lo que sucedió con los otros miembros de su círculo íntimo y los secretos que aún guardan las paredes de sus mansiones es algo aún más bizarro y el vídeo está apareciendo ahora en tu pantalla para que hagas clic ahora.